moral, y en ella tenemos un trabajo enorme con nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Vamos a ver fragmentos de varios libros en donde estos hermanos nos muestran las pautas a seguir, el daño que nos hacemos y hacemos a los demás. Así pues, con esta pequeña introducción vamos a pasar a ver qué nos dicen ellos y asimilar sus aclaraciones. Solo quiero mostraros lo que he recopilado y Dios quiera que os pique la curiosidad y os animéis a buscar estos libros. Vamos, coged papel y lápiz y anotad los títulos. Vamos a comenzar con el libro Parábolas de Jesús, Limpieza de Corazón, de Kyle Schuster. Magnífico libro. Vamos a abrir una pequeña ventanita y a ver qué nos encontramos. Comienza así. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Hay corazones limpios y hay corazones sucios. Para aquellos reservó el Señor la visión de Dios. Y así como necesitamos la limpieza del cuerpo para que el cuerpo funcione regularmente, con más razón se hace necesaria la limpieza del corazón para que el espíritu camine bien. Es necesario limpiar el corazón para ver a Dios. No existe nadie de corazón sucio que tenga los ojos abiertos para el supremo artífice de todas las cosas. La boca habla de lo que sobreabunda en el corazón, como bien sabemos. Del interior proceden las malas acciones, los malos pensamientos. Corazón sucio, hombre sucio. Corazón limpio, alma limpia, apta para ver a Dios. Se hace necesario limpiar el corazón, pero ¿de qué forma comenzaremos el aseo? Es necesario que nos conozcamos primeramente. Es preciso que conozcamos el corazón. Nosce ipsum, conócete a ti mismo. Esta frase tan conocida, ¿verdad? Saber quiénes somos y los deberes que nos corresponde desempeñar, interrogar cotidianamente nuestra conciencia, ejercitar un culto estrictamente interno. Tal es el inicio de esa tarea grandiosa para la cual fuimos llamados a la tierra. La limpieza de corazón sustituye el culto externo por el interno. Las genuflexiones, las adoraciones paganas, las oraciones cantadas y susurradas no tienen ningún efecto ante Dios, que no seamos sepulcros blanqueados, como dijo nuestro hermano Jesús, que bien lo hemos leído, ¿verdad? Lo que quiere el Señor es la limpieza, la higiene de corazón. Hacer culto exterior sin el interior es lo mismo que encalar sepulcros que guardan podredumbres. Limpiar el corazón es renunciar al orgullo y al egoísmo, con toda su prole maléfica. Es pensar, estudiar, comprender, es creer en el amado Hijo de Dios por sus dictámenes redentores. Es ser bueno, indulgente, caritativo, humilde, paciente, progresista. Es, en fin, renunciar al mal para abrazar al bien, dejar la apariencia por la realidad, preferir el reino de los cielos al reino del mundo, pues solo dentro del supremo reinado podremos ver a Dios. Y ahora vamos a ver qué nos dice de la comunión de pensamiento, también de este libro. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy afable y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera, nos decía Mateo capítulo 11, versículo 29-30. Continuamos. No ruego solo por ellos, sino también por los que crean en mí a través de su palabra, que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Juan capítulo 17, versículos 20 y 23. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Leemos en Juan capítulo 14, versículo 6. El hermano Kardec siempre decía que razonáramos todo, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar por el tamiz de la razón, lo que es comunión de pensamiento. Miramos en el diccionario, como siempre hacemos, y vemos, comunión viene del latín communio, que quiere decir sociedad, participación mutua. Según Cicerón,
parentesco, relaciones comunes de opiniones y creencias. Pensamiento es un acto particular del espíritu o una operación de inteligencia. Comunión de pensamientos, por tanto, participación del espíritu. Comulgar viene de la palabra comunicare, comunicar, conversar, participar, corresponderse. El profesor Manuel Bernaldez dice: la confianza con que los santos de la tierra se comunican con los santos del cielo. Garrett también nos dice: comulgaba silenciosamente conmigo en estas graves meditaciones. Comulgar de pensamiento es tener el mismo modo de pensar, la misma creencia religiosa, científica, política o literaria. Los hombres de ciencia tienen un exégesis, una explicación, una interpretación implacable. Los literatos están sujetos a ciertas y determinadas reglas. Los políticos tienen su comunión exclusiva y el sectarismo religioso su comunión de pensamiento intolerante, como se muestra en nuestros días. Pero el hombre verdaderamente religioso, discípulo de Jesús, debe comulgar en pensamiento con su Maestro. Por eso es que el Nazareno se expresó así: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón, cargad mi yugo y mi fardo, sed uno conmigo, así como yo soy uno con el Padre Celestial. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si comulgamos en pensamiento con Jesús, estamos en la caridad, Deus caritas et, y Dios nos da la gracia de la sabiduría del cielo. Para que comulguemos con los hombres en pensamiento es necesario que los hombres comulguen en pensamiento con Jesús. Solo en Jesús encontramos las fuerzas para dominar nuestras pasiones. Solo Él tiene la verdad que esclarece, la vida que alimenta. Solo en Él vemos el camino que nos conduce a Dios. Y para comulgar en pensamiento con Jesús es necesario estudiar sus enseñanzas y poner en práctica sus ordenaciones. La humildad, el estudio, el trabajo, el raciocinio, la buena voluntad y la oración son los elementos indispensables para llegar al Maestro, y con él aprenderemos a ser humildes y mansos de corazón para poder descubrir las maravillas de la vida eterna. Ahora vamos a pasar a intentar comprender la parte científica de la doctrina, donde nos explican cómo comenzamos a usar la palabra y después la formación de nuestro pensamiento. ¿O fue al contrario? ¿Qué creéis? Al comienzo de nuestras existencias, cuando ya dejamos a un lado nuestra parte más animalizada y comenzamos nuestra tarea como hombres, ¿empezamos a hablar antes que a pensar o al revés? ¿Os lo habéis cuestionado alguna vez? Vamos a estudiarlo. Esto se pone interesante. Vamos a ver ahora el libro Evolución en dos mundos. Vamos a abrir un poquito este libro y nos encontramos que el principio inteligente sintió la necesidad de la comunicación con los semejantes, y para eso el lenguaje surgió entre los animales, bajo el patrocinio de los genios venerables que presiden nuestra existencia. Inicialmente la fonética y la mímica fueron los procesos indispensables al intercambio de impresiones o para fines de defensa. Ejemplo: silbido de reptiles, canto de pájaros, aullidos del lobo, cambio de color, como este camaleón. Alcanzando las bases de la humanidad, el cuerpo espiritual del hombre infraprimitivo se detiene un largo tiempo en regiones espaciales apropiadas, bajo la asistencia de los instructores del espíritu, recibiendo intervenciones sutiles en los órganos de la fonación, a efecto de que la palabra articulada pudiese señalarle un nuevo ciclo de progreso. ¿Os dais cuenta el cambio tan importante aquí en este proceso? Continuemos. Según hemos estudiado en la doctrina espírita, sabemos que la mónada o chispa divina pasa por el reino mineral, vegetal, animal y hominal hasta llegar a la angelitud, ¿verdad? Hasta ser espíritus perfectos. La laringe es sometida por las manos sabias de los conductores espirituales con el fin de que los músculos mencionados se conformen simétricamente y para que se vinculen tan diestros como es posible para la producción fisiológica de la voz. En su contextura interna se aglutina una mucosa ciliada que se destina al trabajo de proyección del sonido y que vierte, a través de configuraciones estrechas,
transformándose en un revestimiento estratificado con el borde libre para las cuerdas vocales verdaderas. Como podemos ver, esta es la parte científica de la doctrina espírita, en la que nos amplía maravillosamente ese trabajo que hacen nuestros hermanos y del que no somos conscientes, ¿verdad? A quien le guste o esté interesado en esta parte, ¿no?, de la doctrina, en la parte científica, que estudie este libro, por lo menos que lo lea. Le va a cambiar totalmente su perspectiva, los nervios, tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestro planeta, ¿no?, tan maravilloso que tenemos que cuidar. Se explica cómo fueron formadas las cuerdas vocales verdaderas y cómo surgen las cuerdas vocales falsas. Ya está. Vamos, os digo que a quien le interese profundizar un poquito más, que coja y se lo lea o lo estudie. Continuamos. Aprende entonces el hombre, con el amparo de los sabios tutores que le inspiran, la constitución mecánica de las palabras, procediendo de la mente la fuerza con que acciona los instrumentos de la voz y generando vibraciones en los músculos torácicos, insuflando los pulmones y la tráquea como un fuelle y haciendo resonar el sonido en la laringe y en la boca, que poseen también cavidades supraglóticas para la creación del lenguaje convencional, reforzando así el lenguaje mímico y primitivo por él adquirido en el largo peregrinar a través del reino animal. Pensamiento continuo. Con el ejercicio incesante y fácil de la palabra, la energía mental del hombre primitivo encuentra un insospechable desarrollo, adquiriendo gradualmente la movilidad y elasticidad imprescindibles a la expansión del pensamiento, que entonces, paulatinamente, se dilata, estableciendo en el mundo tribal todo un océano de energía sutil, en que las conciencias encarnadas y desencarnadas se reflejan sin dificultad unas a otras. Vemos cómo, según se va desarrollando el uso de la palabra, el pensamiento a su vez también se va desarrollando. Todo se hace paso a paso, sin brusquedad. Por la comprensión progresiva entre los seres humanos y por intermedio de la palabra, que asegura el pronto intercambio, se establece en el cerebro el pensamiento continuo, y mediante semejante maravilla del alma, las ideas relámpago o las ideas fragmentos de la crisálida de conciencia en el reino animal se transforman en conceptos e indagaciones, traduciendo deseos e ideas de un elevado tenor sustancial íntimo. Comenzando a fijar el pensamiento en sí mismo, esforzándose por concatenarlo y expresarlo, se entregó el hombre a un nuevo tipo de reposo, la meditación compulsiva ante los problemas de la vida propia, pasando a exteriorizar inconscientemente sus propias ideas y con ello, al desprenderse del instrumento denso de la carne, desligando las células de su cuerpo espiritual de las células físicas durante el sueño común, para recibir en actitud pasiva la visita de los benefactores espirituales que le instruyen sobre los problemas morales. La continuidad de la idea consciente enciende la luz de la memoria sobre el pedestal del automatismo. Ahí vemos ya ese cambio, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con la Génesis, este libro de la codificación magnífico, el último libro, y en la acción de los espíritus sobre los fluidos, la importancia de los fluidos. También es necesario que estudiemos los fluidos. Vamos a ver un poquito. Vamos a abrir otra ventanita en este libro. Creaciones fluídicas, fotografías del pensamiento. Los fluidos espirituales son específicamente la atmósfera en la que actúan los seres espirituales. Constituyen el medio de donde extraen los elementos sobre los cuales operan. Ellas forman esa luz peculiar del mundo espiritual, diferente de la luz común por su causa y sus efectos, y son por último el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del sonido. Los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales. El pensamiento y la voluntad son para los espíritus lo que la mano es para el hombre. Los espíritus se pueden presentar en la forma en que lo conocían, simplemente manipulando los fluidos, toman la apariencia adecuada para que lo reconozcan. Por un efecto análogo, el pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que utilizaba habitualmente. Un militar mostrará sus armas, un fumador su tabaco. Estas representaciones fluídicas
son tan reales para el espíritu, ser fluídico el mismo, como los objetos materiales lo son para el hombre, pero como son creaciones de pensamiento, su existencia es tan efímera como lo es la de un determinado pensamiento. Los fluidos son el vehículo del pensamiento. Este actúa sobre aquellos como el sonido lo hace sobre el aire. Los fluidos transmiten el pensamiento como el aire lo hace con los sonidos. Se puede decir que hay en esos fluidos ondas y rayos de pensamientos que se entrecruzan sin confundirse, como hay en el aire ondas y rayos sonoros. Más aún, cuando el pensamiento crea imágenes fluídicas, éstas se reflejan en la envoltura perispiritual, como en un espejo. Allí toman cuerpo y se podría decir que son fotografías. Vemos que los movimientos más secretos del alma repercuten en la envoltura fluídica, y así es como un alma puede leer en otra, al igual que en un libro, y ver lo que no es perceptible por medio de los ojos corporales. No puede ver lo que aún no está en el pensamiento. Lo que ve es la preocupación habitual del individuo, sus deseos, sus proyectos y propósitos buenos o malos. Vamos a ver las cualidades de los fluidos. La acción de los espíritus sobre los fluidos espirituales produce consecuencias de importancia directa y capital en los encarnados, siendo que esos fluidos son el vehículo del pensamiento y que éste puede modificar sus propiedades. Es evidente que deben encontrarse impregnados de las cualidades buenas o malas de los pensamientos que los ponen en vibración, modificados por la pureza o impureza de los sentimientos. Los malos pensamientos corrompen a los fluidos espirituales. Los fluidos que rodean o proyectan los malos espíritus son viciados, mientras que aquellos que irradian los buenos espíritus son tan puros como corresponden al grado de perfección moral que ellos posean. Esta figura es muy, muy ilustrativa, ¿verdad? Sería imposible enumerar o clasificar a los buenos o a los malos fluidos o especificar sus cualidades respectivas, visto que su diversidad es tan grande como son variados los pensamientos. Los fluidos no poseen realidades sui generis, sino las que adquieren en el medio en que se elaboran. Se modifican según los efluvios de ese medio. Según las circunstancias, esas cualidades son, como el aire y el agua, temporales o permanentes, lo que los hace más especialmente apropiados para la producción de tales o cuales efectos determinados. Los fluidos no poseen tampoco denominaciones especiales, al igual que los olores son designados según sus propiedades, sus efectos y su tipo original. En el aspecto moral, llevan impresos los sentimientos de odio, envidia, celos, orgullo, egoísmo, violencia, hipocresía, bondad, benevolencia, amor, caridad y dulzura. En el aspecto físico son excitantes, tranquilizadores, penetrantes, astringentes, incitantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores y expulsores, y se convierten en fuerza de transmisión o propulsión. El cuadro de los fluidos será, pues, el de todas las pasiones, virtudes y vicios humanos, así como el de las propiedades de la materia y los correspondientes efectos que produce. Como los hombres son espíritus encarnados, poseen en parte los atributos de la vida espiritual, ya que viven en los dos planos, fundamentalmente durante el sueño y a veces también en el estado de vigilia. Cuando un espíritu encarna, conserva las cualidades que le son propias, pues, como se sabe, el perispíritu no está circunscrito por el cuerpo, sino que emite rayos a su alrededor y lo circunda de una atmósfera fluídica. El pensamiento del espíritu encarnado actúa sobre los fluidos espirituales como el pensamiento de los espíritus desencarnados. Se transmite el espíritu de espíritu a espíritu por la misma vía y según sea bueno o malo, sanea o corrompe los fluidos circundantes. Vemos qué importancia de los fluidos, ¿verdad? Estos fluidos actúan sobre el perispíritu y este sobre el organismo material con el cual se halla en contacto molecular. Si los malos son permanentes y enérgicos, podrán ocasionar desórdenes físicos. Sabemos muy bien que ciertas enfermedades no tienen otro origen, ¿verdad? Eso explica los efectos que se producen en los sitios de reunión
Una asamblea es un centro que emite pensamientos. Resulta entonces una cantidad de corrientes y efluvios fluídicos y cada uno recibe la impresión por medio del sentido espiritual. Pero así como existen ondas sonoras armoniosas o discordantes, existen también pensamientos armoniosos o discordantes. Si el conjunto es armonioso, la sensación será agradable; si es discordante, la impresión será molesta. Pues bien, para tales efectos no es necesario que el pensamiento se formule con palabras. La irradiación fluídica existe, sea la idea expresada o no. El pensamiento produce una especie de efecto físico que actúa sobre lo moral. El hombre lo siente por instinto, ya que busca las reuniones homogéneas y simpáticas en las que sabe que podrá extraer nuevas fuerzas morales. Se podrá decir que allí recupera las pérdidas fluídicas que tiene cada día por la emanación del pensamiento. En efecto, el pensamiento es una emisión que ocasiona una pérdida real de los fluidos espirituales y, como consecuencia, de los fluidos materiales, de manera que el hombre necesita sumergirse en los efluvios que recibe del exterior. Cuando se dice que un médico cura a su paciente con buenas palabras, se está en lo cierto, ya que el pensamiento benévolo aporta fluidos reparadores que actúan tanto en el plano físico como en el moral. ¿Cómo sustraerse a la influencia de los malos espíritus que pululan a nuestro alrededor y se deslizan por doquier sin ser vistos? ¿Cómo hacer? El medio es muy simple, depende enteramente de la voluntad del hombre mismo, que lleva en sí el resguardo necesario. Los fluidos se unen por la similitud de su naturaleza, ¿verdad? Los fluidos contrarios se repelen. Hay incompatibilidad entre los buenos y los malos fluidos, como entre el aceite y el agua. Ante una invasión de malos fluidos hay que oponer otra mayor de buenos, y como cada uno tiene en su perispíritu una fuente fluídica permanente, el remedio lo lleva uno mismo. Así de fácil. Solo hay que purificar esa fuente y darle cualidades que actúen como un repulsivo para las malas influencias y no como una fuerza de atracción. El perispíritu es una coraza a la que conviene saber templar. Ahora bien, como las cualidades del perispíritu guardan relación con las del alma, es preciso trabajar en su mejoramiento, puesto que son las imperfecciones del alma las que atraen a los malos espíritus. Y ahora vamos a ver el libro de autodescubrimiento de Juana de Ángelis. Muchos de vosotros seguro que ya lo habéis leído y estudiado. Nos dice así: según los psicólogos, el pensamiento es la exteriorización del cerebro, ya que cualquier manifestación funcional procede, según ellos, de los órganos que las elaboran. Respetamos esta opinión, pero según los siguientes razonamientos, no estamos de acuerdo con esta tesis. Ciertamente hay órganos generadores de fenómenos que se presentan en la esfera física, a pesar de no ser necesariamente materiales. Considerando las ondas de variada constitución, eléctrica, magnética, corta, ultracorta, larga, etc., conduciendo mensajes de diferentes tenores, observamos que un hecho semejante se da con los rayos X, que pasaron de las aplicaciones más simples a las ultrasonografías, a las ecografías, a las tomografías, a las resonancias magnéticas, a las complejas técnicas de diagnóstico por el poder de penetración de los mismos en las intimidades del organismo. En lo que concierne al ser biológico, no se puede seguramente afirmar que sea apenas la masa con que se presenta, y si se lo hiciese, se estaría negando la realidad de la energía y de sus campos, en los cuales se aglutinan las micropartículas que constituyen los conglomerados atómicos y a su vez orgánicos, resultando en el conjunto, que es el cuerpo, conforme a la constitución periespiritual de que se vale, en razón de la programación moral a la que se somete el espíritu en su proceso de evolución. De ese modo, el pensamiento no procede del cerebro. Este tiene la función orgánica de registrarlo y, al vestirlo de palabras, exteriorizarlo, como por intermedio del arte
en sus incontestables presentaciones. El pensamiento es la manifestación de la mente, que no depende de la materia y a su vez es originada en el espíritu. El espíritu posee la facultad mental que expresa el pensamiento en todas las direcciones, utilizando el cerebro humano para comunicar sus ideas con las demás personas. Según el profesor Miray López, la primera expresión del pensamiento, fase inicial del proceso de la evolución orgánica y mental, es el primario, en el cual el lenguaje se presenta de forma instintiva, sensorial, sin comunicación intelectual, de naturaleza verbal y clara. Son impulsos consecuentes de las necesidades inmediatas, buscando exteriorizarlas y atenderlas. Gracias a las herencias genéticas, al proceso de crecimiento filogenético y a los factores mesológicos sociales, el ser pasa hacia el premágico, en el cual la fantasía se presenta en la forma de imaginación rica de mitos que se originan en el miedo, en las aspiraciones de equilibrio, de placer, periodos de la caverna, de la palacita, para dar inicio a los cultos a través de los sacrificios humanos, como proceso de aplacar la ira, la furia de los elementos crueles, los dioses de la venganza, de la envidia, del odio, que le parecía que gobernaban la vida, la naturaleza, el destino. Más tarde, vino el periodo mágico, que se instaló en la era agraria, dando origen a las grandes civilizaciones del pasado con toda la concepción politeísta. La próxima fase fue la de naturaleza egocéntrica, caracterizada por la ambición de ser el blanco central de todo lo que pasa a girar en torno del interés del ego en detrimento de la colectividad, cual ocurre con el niño. Es inevitable el proceso de crecimiento mental y el pensamiento se hace lógico, entendiendo la realidad concreta de la vida, los fenómenos y sus leyes, interpretando lo abstracto. La línea del razonamiento lógico exige la formulación de datos que posibilitan el establecimiento de factores para que la armonía de los contenidos sea aceptada. En esa faz, el pensamiento se torna intuitivo, no necesitando de parámetros racionales, superando los límites de los datos de la razón, por expresarse de forma inusitada en el campo atemporal, viajando, concluimos nosotros, hacia el área de la paranormalidad, de las percepciones extrafísicas. Como podemos observar, seguimos confirmando, por este estudio también, que en la evolución tanto del planeta, universo, cuerpo físico y espíritus, todo se va actualizando, cambiando, evolucionando paso a paso, ¿verdad? Sin cambios bruscos, para que nos podamos ir adaptando a la nueva situación o función sin que eso nos cueste un shock. Así es nuestro Padre, único y perfecto. En una visión espírita del pensamiento, la mente plasma en el cerebro la idea a través de múltiples reencarnaciones, evolucionando el ser espiritual desde simple e ignorante, cuando se manifiesta por medio del pensamiento primitivo, hasta el momento en que, desplegando todas las potencialidades que en él yacen, éstas se desvelan y se fijan en los sutiles paneles de su constitución energética. A medida que el espíritu evoluciona, el cuerpo se perfecciona ante las vibraciones del perispíritu que lo organiza y mantiene. En este transcurso, la organización material depende de las energías espirituales que necesitan del proceso de la reencarnación, como la semilla precisa del suelo para desatar la vida que en ella bulle embrionaria, para liberar la vida material. De este modo, el pensamiento que procede de la máquina mental recurre al cerebro a fin de hacerse entender en el actual estado de evolución de la humanidad. Oportunamente, ocurrirá que el pensamiento en el campo intuitivo se transmitirá de un cerebro a otro, telepáticamente, sin el impositivo de la verbalización, de la expresión material, sonidos, colores, imágenes, formas. Disciplinar y edificar el pensamiento a través de la fijación de la mente en ideas superiores de la vida, del amor, del arte elevado, del bien, de la inmortalidad, constituye el objetivo moral de la reencarnación, de modo
que la plenitud, la felicidad, sea la conquista a ser lograda. Pensar bien es un factor de vida que propicia el desarrollo, la conquista de la vida. Y ahora vamos a ver en el libro de los espíritus la pregunta 459. Dice, Allan Kardec le preguntó a los espíritus superiores, ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Ellos contestaron, en este aspecto su influencia es mayor de la que creéis, porque con frecuencia son ellos quienes os dirigen. Pues ya, según el estudio que estamos haciendo, sabemos ya cómo combatir eso, ¿verdad? Cómo dejar que las riendas de nuestras vidas las lleven ellos. Seamos conscientes, llevémosla nosotros, ¿verdad? Controlemos nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir. Continuemos. Ahora tenemos el libro Religión de los Espíritus. Este libro hace estudios y disertaciones acerca del libro de los espíritus. Muy buen libro para también estudiar. Dominar y hablar. Es una reunión pública que se hizo el día 4 del 12 del año 59. Basada en la pregunta 904 del libro de los espíritus. Pregunta Allan Kardec a los hermanos espirituales. ¿Hay culpabilidad en sondear las llagas de la sociedad y revelarlas? Ellos contestan. Eso depende del sentimiento que conduce a hacerlo. Si el escritor no tiene otra mira que producir escándalo, es un placer personal que él se busca presentando cuadros que con frecuencia son más un mal que un buen ejemplo. El espíritu aprecia, pero puede ser castigado por esa clase de placer que experimenta revelando el mal. Vuelve a preguntar a Allan Kardec, ¿cómo podrá juzgarse en semejante caso de la pureza de las intenciones y de la sinceridad del escritor? Contestan ellos, eso no siempre es útil. Si escribe cosas buenas, aprovechaos de ellas, pues si él obra mal, esa es una cuestión de conciencia que solo a él atañe. Por lo demás, si desea probar su sinceridad, le corresponde apoyar el precepto con su propio ejemplo. Y dice en el libro Religión de los Espíritus, dominas el fuego para esclavizarlo a las lides caseras, cincelas la piedra para extraer de ella obras maestras, conquistas los metales y plasmas con ellos complejas expresiones de servicio, amansas los animales feroces y los conviertes en colaboradores de la economía doméstica, disciplinas el vapor y el combustible de modo de anular las distancias, conduces pesados tractores con los cuales transformas la faz del suelo, sometes a la electricidad y enalteces a la civilización. Extraes el veneno de las serpientes temibles para fabricar remedios, ejerces dominio sobre la energía nuclear y comienzas a modificar por medio de ella la fisonomía del mundo. Controlas la velocidad e inicias una portentosa excursión fuera del planeta. Aun así, ay de nosotros, somos portadores de un músculo liviano y salvaje, apartado de la educación. Con él forjamos las guerras, liberamos los instintos inferiores, destruimos hogares, contaminamos vidas ajenas, envilecemos el camino de los otros, corrompemos al prójimo, revolvemos la basura moral de la tierra, transmitimos el pesimismo, creamos infinidad de problemas, insultamos, criticamos, calumniamos, deprimimos. Ese órgano minúsculo es la lengua, lámina diminuta envainada en la boca, instrumento sublime, creado para loar e instruir, ayudar e incentivar el bien. ¿Cuántas veces nos valemos de ella para censurar, flagelar, perturbar, herir? Dominémosla, pues, para transformarla en timón de paz y amor en el barco de nuestras vidas. Y basados en las lecciones del Evangelio, roguemos a Dios que nos inspire siempre para decir lo que corresponda, del modo que Jesús habría deseado decirlo. Y para terminar ya, que ya vuestra paciencia seguro que está al límite, vamos a ver el libro Respuestas de la Vida, de André Luis, libro precioso. Y nos dice este libro, bueno, este trocito que elegí.
El pensamiento es nuestra capacidad creativa en acción. En cualquier tiempo es muy importante no olvidarnos de eso. La idea forma la condición produce el efecto crea el destino. Su vida será siempre lo que usted esté pensando constantemente. En razón de eso, cualquier cambio real en sus caminos vendrá únicamente del cambio de sus pensamientos. Imagine su existencia como desea deba ser, y trabajando en esa línea de ideas, observará que el tiempo le traerá las realizaciones esperadas. Las leyes del destino le traerán de vuelta todo aquello que usted piense. En esta verdad encontramos todo lo que se relacione con nosotros, tanto en lo que se refiere al bien como al mal. Observe y verificará que usted mismo atrajo hacia su campo de influencia todo lo que usted posee y todo aquello que hace parte de su cotidiano. Dios es amor y no castiga a criatura alguna. La misma criatura es que se culpa y se corrige ante los falsos conceptos que alimenta con relación a Dios. En nuestro íntimo la libertad de escoger es absoluta. Después de la creación mental que nos pertenece, es que nos reconocemos sujetos a ella. El buen eterno es la ley suprema. Manténgase en el bien a todo y a todos, y la vida se le convertirá en fuente de bendiciones. A través de los principios mentales que nos rigen, de todo aquello que damos de nosotros a los demás, recibimos de los demás el céntuplo. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, nos queda para acabar esta diapositiva que dice así: de acuerdo con el tipo de vibración del pensamiento, atraemos hacia nosotros todas las ondas semejantes. Piense positivamente para atraer apenas pensamientos positivos de paz y prosperidad. Así que lo tenemos claro. Es muy fácil, muy sencillo. Pensemos en positivo, querámonos, seamos nosotros mismos, seamos auténticos, seres espirituales, tengamos una comunión de pensamiento, como ahora, unidos en pensamiento, queriendo siempre el bien, dejando a un lado ese orgullo, ese egoísmo que nos lleva a cometer tantos errores. Pero bueno, sigamos con la lectura, con el empeño, con la voluntad y vamos. Eh, no me sale la palabra ahora. Ya veo que estáis ahí diciendo cosas y quiero leerlas. Bueno, en fin, muchas gracias por vuestra atención y nada, espero no haber aburrido mucho. Gracias.